La palabra que el Señor me ha dado es el reino de Dios, es el gobierno de Cristo. Jesús, en la oración que le enseña a los discípulos, Él dice que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Hay muchos que han usado esta palabra para la incredulidad, como diciendo que se cumpla la voluntad de Dios, aceptando cosas que no están en la voluntad de Dios, como rindiéndose, como diciendo, bueno, Dios quiere que yo viva así derrotado y está bien, voy a aceptar vivir así. No, Jesús está diciendo aquí en esta palabra, así como en el cielo, así como el cielo. ¿Cómo es el cielo? Para saber de lo que está hablando Jesús, necesitamos entender un poco más a profundidad lo que realmente está diciendo. Él no está diciendo ríndete a tu derrota, ríndete a tu fracaso, ríndete a lo que te está sucediendo y acepta eso como la voluntad de Dios. No, Jesús dice la voluntad del Señor como en el cielo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, si el Señor, el reino de Dios se manifiesta en la tierra, primero tenemos que encontrar al Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra sino del cielo. Pero también sabemos que cuando Jesús vino como Rey. Vino como Rey para rescatar a todos aquellos que pongan su confianza en Él. Así que Jesús es el Rey y cuando se manifiesta como nuestro Rey personal, ahí el reino de Dios ha empezado en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces queremos entender un poco qué sería el reino de Dios como en el cielo. Hay varias cosas que sabemos por la palabra y hay muchas más de lo que yo voy a mencionar que están escritas en la Biblia, cómo va a ser en el cielo. ¿Cómo va a ser en el cielo? La vida va a ser eterna. No habrá lágrimas, dice la palabra en Apocalipsis. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá derrota, no habrá nada malo ahí, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá nada malo. Todo será glorioso, todo será eterno y todo estará gobernado en un espíritu, unidad, amor. Todo estará a la perfección. Bueno, si Jesús ora que se haga su voluntad, así como el cielo, aquí en la tierra, entonces está pidiendo a Dios que lo que está pasando en el cielo suceda en nuestras vidas cuando el reino de Dios ha venido a nuestra vida. Qué tremendo es esto, qué diferente es esto a la interpretación que muchas veces se da con ligereza una palabra. Y Jesús trajo el reino de Dios como Rey. Entonces, para saber la voluntad de Dios necesitamos mirar el caminar de Cristo. Uno de los primeros milagros, si no fue el primero, fue la liberación de un endemoniado. Y Jesús le dice a los fariseos que si ese endemoniado fue liberado por el poder de Dios, el reino de los cielos ha empezado en medio de ustedes. Es una señal de la manifestación del reino de los cielos cuando alguien es libre de la opresión del diablo y es salvo por el Señor Jesús. Es porque el Rey ha venido a liberar lo que estaba preso, lo que se había perdido. Es tremendo. Yo creo que necesitamos empezar a entender el reino de Dios. Voy a leer varios textos
para que podamos entender eso. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Vuélvanse a Dios. O sea, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque el reino de Dios se estaba acercando. O sea, la gente que necesitaba para que pueda tener ese encuentro con Dios, necesitaba arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesús. Poner su confianza en Jesús para que ellos puedan recibir el perdón de pecados. O sea, cuando Jesús le está diciendo a Zaqueo que estaba con esas ganas de encontrarse con Jesús, pero era un corrupto, era un ladrón, era un estafador y era odiado por la gente. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesús, Jesús va a su casa, él se arrepiente, él arregla las cosas, devuelve la plata que había robado, reparte gran parte de sus bienes entre los pobres. O sea, él tiene frutos dignos de arrepentimiento. Su arrepentimiento era evidente a todos, porque lo que él había hecho mal, él se fue para repararlo. Había frutos dignos de arrepentimiento y Jesús le declara, hoy la salvación ha llegado a tu casa. En otras palabras, hoy el reino de Dios ha llegado a tu casa, a tu vida. Hoy has recibido el perdón. Hoy has llegado a ser hijo del Rey. Eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos entender. No es religión, es relación, es conocer a Jesús, es aceptar al Rey como Rey de nuestra vida, como Rey de nuestro corazón. Ahí también es importante, si tú aceptas un Rey, tienes que aceptar que Él te gobierne. Es ridículo que vos digas que es tu Rey, pero no permites que gobierne tu vida. Si tú aceptas a Jesús como tu Rey, debes permitir que Él gobierne tu vida. Es un nuevo gobierno. Hay que darle el golpe del Estado al yo y entregar el gobierno a Cristo Jesús. Otra palabra que encontramos en Marcos 1:15 dice, ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. O sea, acá los dos textos que he leído, el de Mateo 4:17 y Marcos 1:15, los dos dicen, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Porque su reino se va a establecer. Y el otro es, vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. O sea, hay dos claves aquí. Volverse a Dios y creer. Creer. Creer en quién, creer en Jesús. Creer en Jesús. En Juan 3:3 Jesús dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Al menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa es la historia de Nicodemo. Nicodemo era uno de los escribas, uno de los que sabía casi de memoria la Biblia, que escuchó la palabra predicada por Jesús y había algo, una semilla en su corazón que él empezó a creer.
Pero él tenía miedo al que dirán. ¿Qué van a decir los de mi religión?, decía él. ¿Qué van a decir los fariseos y los escribas si yo me acerco a Jesús? Porque los fariseos, los escribas le criticaban a Jesús por celos. Tenían celos porque había muchas cosas ocurriendo y con ellos no ocurría. Y la Biblia dice, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, hasta el mismo Pilato se dio cuenta que era solamente por celos y envidia que le querían matar. Esto hasta hoy es así. Las persecuciones casi siempre vienen por celos y envidias. Entonces, él, por ese temor, se va de noche a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, solamente si naces de nuevo vas a ver el reino de Dios. Y Jesús le dice, ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo tú enseñas a la gente, pero tú mismo no lo tienes? Qué tremendo. Y yo creo que acá tenemos que reflexionar. ¿Será que a veces enseñamos algo a la gente que no tenemos nosotros mismos? Por eso, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nosotros queremos enseñar a otro la palabra primero tiene que confrontarme a mí. ¿Estoy yo caminando en esta palabra? ¿Está esta palabra transformando mi vida? Porque es fácil de repente que yo me ponga a leer la palabra y me ponga como un juez de los otros. En el momento que yo me pongo como juez, estoy parado al lado equivocado. Eso es lo que hacían los fariseos, los escribas, se pusieron como jueces de los demás. Pero la Biblia nos dice que hay un solo juez, que es Dios. Que es Dios, Él nos va a juzgar a todos. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, vamos a ser movidos por lo que es Cristo, amor y misericordia por otras personas, y vamos a desear su salvación y hacer todo para que ellos puedan acercarse a Cristo. Nicodemo, yo estoy seguro que él entendió y recibió la salvación porque puso su confianza en Jesús. Entregó su vida a Jesús, porque él después vuelve a ser mencionado como alguien cercano a la primera iglesia. Así que el nuevo nacimiento es la clave principal para que el reino de Dios se establezca en nuestra tierra, en nuestra vida. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu. Y eso sucede cuando ponemos nuestra confianza en Jesús para perdón de pecados y para salvación. Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntese de sus pecados y crea la buena noticia. Una vez más, ¿cómo entrar en el reino de Dios? Arrepentimiento de pecados y creer la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que solo en Jesús hay salvación. Que el que pone su confianza en Jesús recibe el perdón de sus pecados. Qué tremendo. O sea, lo mismo que le dijo Pedro a la gente cuando ellos fueron muy tocados. Ellos estaban traspasados, dice la Biblia, por la palabra que habían recibido. ¿Qué significa eso? Que se les traspasó el corazón.
Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos muestra quiénes somos. Y hay convicción profunda de pecado. Convicción profunda de pecado. Si nunca tuvimos convicción profunda de pecado, no hemos llegado a la salvación. Realmente darnos cuenta que estamos muy mal, que estamos perdidos. Es como una luz que alumbra nuestra vida y nos damos cuenta que estamos en una condición de perdición. Pero al mismo tiempo, la diferencia entre el Espíritu Santo y Satanás es esta. Satanás te muestra que eres un desastre para destruirte. El Espíritu Santo te muestra quién eres en realidad, pero te muestra que ahí está Jesús para salvarte. Satanás quiere acusarte porque Él es el ángel acusador. El Espíritu Santo te quiere llevar a Jesús para mostrarte la salvación, para liberarte del pecado. Entonces, ¿qué había sucedido? Ellos eran las personas que habían gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, hace unas semanas atrás. Pero ahora cuando el Espíritu Santo les toca por la palabra, ellos dicen, yo soy el asesino de Jesús, yo soy culpable. Qué bárbaro lo que hicimos. Qué mal me siento. Qué gran pecador soy. ¿Dónde puedo encontrar perdón? Así estaban ellos, totalmente conmovidos. Yo me imaginaba que estaban llorando fuertísimo. Y decían, Pedro, ¿qué podemos hacer? Estamos perdidos. Y Pedro le dice, arrepiéntese, pidan perdón, cambien su vida y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. Apártense de esa perversa generación. O sea, cambien de vida, cambien de amistades incorrectas. Y estas personas entregaron su vida a Cristo y fueron totalmente transformadas. Porque ellos hicieron caso, arrepiéntense de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que yo estaba perdido, pero fui encontrado por Jesús. Yo no tenía ninguna oportunidad de ser salvo porque he pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Jesús murió en la cruz en vez de mí. Él fue sacrificado por mí para que yo pueda alcanzar la salvación. Entonces yo pongo mi confianza en lo que Jesús hizo en la cruz y me arrepiento. Y en ese momento el Señor me perdona y me restaura y me hace su hijo. En ese momento el reino de Dios ha empezado en mi vida. El reino de Dios ha empezado en mi vida porque yo fui liberado del pecado, porque yo fui liberado de la opresión de Satanás. Yo fui liberado de todo lo que me oprimía. Y ahora soy libre, libre para servirle, libre para amarle. Y todas las otras manifestaciones del reino de los cielos que pertenecen a los hijos, me pertenecen. Esto es tremendo. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Él lo quiere hacer, todo lo que hay en el cielo, Él quiere manifestar en esta tierra. Por eso nosotros necesitamos continuamente estar acercándonos, pidiendo al Señor que realmente el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas. Juan 3:5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. O sea, eso es lo que estaba explicando recién. El nuevo nacimiento, el creer en Jesús, el pedir perdón por nuestros pecados y poner nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Eso viene cuando el Espíritu nos trae convicción de pecados. Porque nadie simplemente por su naturaleza siente convicción de pecados. Cuando vivíamos en el mundo sin Dios, no sentíamos remordimiento. Pero cuando el Espíritu Santo nos tocó, sabíamos que estaba mal y volvimos a Dios. Entregamos nuestra vida al Señor. Un nuevo nacimiento espiritual. La palabra de Mateo 6:33 nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, aquí nos está hablando del enfoque que deben tener los hijos de Dios. Porque Jesús en esta palabra sigue diciendo, las preocupaciones por el día a día son para los incrédulos. Ustedes que son hijos no necesitan preocuparse por el día a día. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí, nuestro enfoque tiene que ser Él y su reino. Nuestro enfoque tiene que estar centrado en lo que el Rey quiere de nosotros. El enfoque siempre tiene que estar en Jesús, en su voluntad, en lo que Él quiere. Y lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. O sea, yo me concentro en Jesús, yo busco su reino, busco cuál es su voluntad encima de todas las cosas. O sea, todas las mañanas yo busco, ¿qué quiere, Señor, que yo haga hoy por ti? Empiezo el día enfocado en Él, buscando su reino. El ejemplo de Jesús, Él empezaba el día, dice que muy temprano Él se iba siempre a un lugar solitario a orar. Estaban las preocupaciones, estaban la gente que le seguía, que le buscaba. Pero su enfoque ni estaba ahí, su enfoque estaba en ¿qué querrá decirme el Padre? Y cuando el Padre ahí en esa intimidad le hablaba, Él salía y hacía lo que el reino le pedía. Por eso fue tan exitoso el ministerio de Jesús en la tierra. Necesitamos aprender eso, buscar el reino de Dios todos los días. Buscar su voluntad todos los días, enfocarnos y reenfocarnos. En este tiempo es muy fácil perdernos, desenfocarnos, permitir que el mundo, las malas noticias, el miedo nos desenfoque. Yo quiero decirles algo. Tomar una decisión gobernada por el temor es un error. Las decisiones que nacen del miedo no nacen en Dios. Las decisiones que nacen en Dios nacen en la fe y el enfoque en Jesús. El miedo no viene de Dios. La angustia no viene de Dios. Eso tenemos que llevar a Él para que Él lo quite de nuestra vida. Pero a veces estamos tan aplastados, tan agobiados, que tomamos decisiones bajo esa olla de presión. Y volvemos a equivocarnos.
Busca el reino de Dios. No importa si estás en la olla de presión, busca el reino de Dios. Porque Dios va a quitar la presión de tu olla. Y cuando Dios empieza a manifestarse en tu vida, tu corazón se va a llenar de paz. Dios es suficientemente grande para solucionar tu problema. Pero necesitas venir a Él, poner tu confianza en Él. No te aferres tanto a ese problema, aférrate a Dios. Aprieta a la solución, no al problema. Mira la solución que se llama Jesucristo, no tanto al problema. Vi una ilustración que me pareció muy interesante. Entre tantos chistes, que a mí me gustan los chistes también, había un tipo que estaba arrugado, envuelto en plástico sobre un sofá, con todo rodeado de tapabocas, y decía: yo después de ver 2 horas Telefuturo. No sé si vieron esto. O sea, de ver tantas malas noticias le dio tanto miedo que se envolvió todo. Y muchos están así, oprimidos por las muchas malas noticias. Pero uno de los nombres de Jesús es Príncipe de Paz. ¿Qué tal si cambiamos un poco nuestra alimentación? Nos alimentamos de las cosas de nuestro Señor. Nos alimentamos de su palabra. Empezamos a adorar a Dios. ¿Será que el ambiente de nuestros hogares no va a cambiar? Yo quiero recomendarles como una medicina la adoración. Pongan en sus casas adoración. Todos los días. Todo el día. Que la adoración fluya en su casa. Porque Dios habita en la adoración. Dios habita en la adoración. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita donde se le adora. Y hagamos la pregunta al revés. ¿Y quién habita en la queja? ¿Quién habita en el griterío? ¿Quién habita en la ira? ¿Quién habita en la incredulidad? ¿Quién habita en el chisme? Si Dios habita en la alabanza, una buena pregunta que tenemos que hacernos. Hagamos ambiente para la presencia de Dios, no para la presencia de Satanás. Palabras de fe, palabras de aliento, palabras de la palabra de Dios, palabras de bien, palabras de justicia, de amor, de paz, de perdón, de restauración, de alabanza, de adoración, de fe, de gozo. Palabras que nacen del Espíritu. Amén. Así que busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y mientras buscas el reino de Dios, lleva una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, vos estás caminando en el reino. Vos estás obedeciendo al Rey. Vos estás buscando la voluntad del Rey. Vos estás amando al Rey. Vos estás preguntando al Rey qué quiere Él que tú hagas.
Vos estás obedeciendo lo que Él te dice que hagas y Él responde a tus necesidades. Él responde a tus necesidades. En otras palabras, Él se encarga de ti. Él se encarga de las cosas que tú no puedes resolver. Ahí se manifiesta el reino de Dios en tu vida. Y una orden que también viene del reino de Dios. Lucas capítulo 10, verso 9. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. El reino de Dios es de nuestro Rey, Jesús. El reino de Dios en esta tierra es llevar la manifestación de Cristo a otros. Se manifiesta el reino de Dios. Los señales del reino de Dios son la manifestación de Jesús. La manifestación más poderosa es el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la fe, la liberación del poder del mal, la liberación de los demonios, una vida enfocada en Jesús, una vida en lo sobrenatural de Dios. Yo estoy convencido que así como Jesús manifestó el reino de Dios en la tierra, Él quiere hacerlo con nosotros. Porque Él les dijo a los discípulos, y lo dijo para todos nosotros, que sigamos su ejemplo. Que sigamos su ejemplo. Él es la perfecta manifestación del reino de Dios en esta tierra. Y Él sigue manifestando su reino en esta tierra, en todos aquellos que creen, que le obedecen y que buscan primeramente el reino de Dios. Que realmente el Señor nos ayude y que hoy sea manifiesto su reino en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre, yo te doy gracias y yo te pido que tu reino pueda venir a todos nosotros. Que tu salvación pueda venir a cada uno de nosotros. Que tu liberación pueda venir a cada uno de nosotros, Señor. Que tu reino venga a nosotros, así como en el cielo, a nuestra vida. Que se manifieste con perdón, con liberación, con santidad. Señor, con todos los beneficios del reino, Señor. Que nuestras vidas puedan ser completamente transformadas por tu poder, por tu perdón. Que toda opresión se vaya, que todo pecado se vaya de nuestra vida. Que seamos completamente limpios, que seamos completamente libres. Que toda enfermedad se vaya de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Que se manifieste el reino de los cielos en medio nuestro, Señor. Creemos en ti, Jesús. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu reinado sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, Señor. Tú eres todo lo que deseamos y necesitamos. Yo te pido que del reino tuyo se manifieste en nuestras vidas y en nuestra iglesia, tal como tú lo has querido, tal como se manifestó cuando tú caminaste sobre la tierra, Señor. En el nombre de Jesús,
Venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre nuestras vidas. Venga tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén.